Muy buenas noches, amables televidentes en las redes sociales. Mi nombre es Pablo Rivera. El día de hoy, 23 de abril del año 2020, continuando con los conversatorios jurídicos en el Estudio Académico Rivera y Abogados y Asociados, contamos hoy con la presencia del doctor Benji Espinosa, quien es un amigo del estudio y aparte un reconocido jurista a nivel nacional e internacional. Él pues es abogado por la Universidad San Martín de Porres con especialización en Derecho Penal, Procesal Penal, Constitucional y Derecho Internacional de Derechos Humanos. Además es profesor también en la Universidad San Martín de Porres en el curso de Derecho Procesal Penal y en el Centro de Estudios Continuos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha realizado estancias académicas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y asimismo se ha especializado en el sistema penal acusatorio y en destrezas de litigación oral en la Academia de Litigación de la Universidad California Western School, Lau San Diego, de USA, Puerto Rico, Colombia y Chile. Sin mencionar además que es autor de diversos libros como Litigación Oral, Penal, Manual de Aplicación Práctica en Proceso Común, Aforismo Latino y Sistema Penal, y por supuesto es además columnista y autor de diversos artículos en la plataforma digital más grande de Perú, que es Legis Pasión por el Derecho LP, que también es, aparte de eso, un auspiciador de este evento académico en forma digital, y además, lógicamente, un gran abogado litigante en diversos procesos de naturaleza penal y casos emblemáticos. Y realmente es un placer y agradecerle porque se ha dado un espacio de su tiempo para compartir con nosotros. Doctor Benji, estamos en línea. Buenas noches. Muy buenas noches, Eli. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por esta iniciativa. La comunidad jurídica te agradece el estudio que diriges por esta importante iniciativa. Muchísimas gracias, doctor, a usted por darse un espacio de su tiempo. Doctor, usted sabe perfectamente que en el transcurso de la pandemia, desde el estado de emergencia del impedimento de salida, muchos estudios jurídicos, su estudio, el estudio de varios colegas, amigos, círculos de estudios y talleres, están haciendo plataformas digitales para poder seguir brindando este conocimiento académico. Sin embargo, doctor, en esta oportunidad lo que vamos a hacer es una entrevista con usted con el tema que usted domina, que es prisión preventiva, netamente, pero sentándonos en el sentido de la prisión preventiva desde la situación de la época de la pandemia. Para eso tenemos una serie de cuestionamientos que he ido recopilando con respecto a las disertaciones que usted ha tenido en otros eventos que yo lo he estado siguiendo, porque déjeme decirle que yo siempre le sigo en los eventos que va yendo. Existe una situación, la prisión preventiva usted la conoce y creo que todos los que nos están viendo la conocen específicamente. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre una prisión preventiva en un tiempo normal, sin pandemia, y una prisión preventiva con tema de pandemias, hablando desde el 16 de marzo en el tiempo de coronavirus? ¿Cuál es la diferencia entre ambas prisiones preventivas? La diferencia central es que por un lado, el peligro procesal en la modalidad o vertiente del peligro de fuga se reduce, se disminuye ostensiblemente. Y ese es un dato innegable, ese es un hecho, me parece, indiscutible, incuestionable. Ojo, no se elimina, como había sostenido el juez en el famoso caso Toledo, que le da la libertad bajo fianza, bajo el argumento de que el COVID-19, la pandemia del coronavirus, hace que las fronteras del mundo se cierren y por tanto el peligro de fuga se diluya, se elimine. Yo creo que se reduce. Creo que si en algunos casos la sospecha del peligro de fuga era una sospecha alta, era una sospecha evidente, era una sospecha grave, vehemente, pasa a ser una sospecha suficiente, pasa a convertirse en una sospecha reveladora o hasta una sospecha simple. Entonces, la respuesta es, en primer lugar, hay un cambio significativo que opera a modo de reducción del peligro de fuga. Las fronteras se han cerrado, vía el Decreto Supremo 44/2020, se estableció un estado de emergencia conforme el 137 de la Constitución, numeral 1, ¿no es cierto? Hay derechos como la libertad de tránsito, residencia, inviolabilidad del domicilio, que es libertad y seguridad personales que están limitados
cuyas garantías están suspendidas. Entonces, en estos escenarios, evidentemente, como hay más limitaciones para desplazarnos, grandes limitaciones y a veces, en determinados momentos, prohibiciones absolutas, creo que el riesgo de fuga se reduce, se rebaja de nivel. O sea, su estándar se decrece conforme los términos que tiene dicho ya la jurisprudencia de la Corte Suprema, en la última casación, que es la casación del caso Costa Verde, Callao Odebrecht, donde dijo que el estándar para adoptar y mantener una prisión preventiva es el de sospecha fuerte o grave. Si no hay sospecha fuerte o grave de peligro de fuga, la medida debe desaparecer o ser reformada. Eso por un lado. En segundo lugar, diría que ciertamente hay limitaciones para la práctica de actos de investigación. No imposibilidad, no como se ha dicho, en el caso Keiko, se dice, no puedo ir a la audiencia porque no he podido recoger la carpeta fiscal porque hay riesgo de contagio. ¿Cómo es eso? Es un argumento absolutamente inoficioso, Salido de falso, contexto. inexacto. Salido de contexto. Exacto, entonces creo que hay limitaciones a la investigación, como por ejemplo, poder obtener información de cooperación judicial internacional en casos de lavado de activos, en caso de tráfico de drogas de organización transnacional. Pueden haber limitaciones ciertamente por lo que implica esta interactuación entre países. Ahí, por ejemplo, puede haber una limitación. Pero no podría haber o no debería haber una limitación, por ejemplo, en el recojo de información. Por ejemplo, declaraciones, prueba personal, se pueden tomar con videoconferencia, se pueden tomar con aplicativos como lo que estamos utilizando, con otros que se están haciendo, o sea, audiencias se pueden seguir llevando, o sea, pero ahí sí hay una parte de limitación a los actos de investigación, pero, insisto, no imposibilidad. Entonces yo creo que esas dos variables son las que cambian, las que afectan los tiempos que padecemos, tiempos dramáticos, tiempos oscuros y difíciles, y creo que esa sería la respuesta que tendría que dar, ¿no? Me parece perfecto, doctor. Ahora, ya que usted tocaba específicamente, como usted sustenta, a diferencia del caso de Toledo, el peligro de fuga para usted no se elimina, simplemente se reduce, ¿no es cierto? En un extremo necesario. Y obviamente, las restricciones que se establece una reducción natural, cierre de fronteras, aislamiento social, un toque de queda a partir de las 6 de la tarde en algunas regiones, 4 en otras. Por ejemplo, le comento que en Loreto nosotros tenemos inamovilidad desde las 4 de la tarde. Y aparte hay una serie de restricciones a los derechos civiles. Pero acá viene una situación puntual. Los magistrados, los jueces, quienes emiten las prisiones preventivas, no tienen ese contexto real, porque si nosotros nos vamos a la realidad de los establecimientos penitenciarios, es más, como usted sabe, las cárceles han establecido de que no van a recibir nuevas prisiones preventivas para evitar el contagio. Y entiendo que estos presos a los quienes están imponiendo la prisión preventiva van a esperar en la carceleta, ¿no es cierto? Pero sin embargo se entendería que debería haber un mejor tamiz para la imposición de las prisiones preventivas. Sin embargo, se siguen imponiendo de forma indiscriminada sin tenerse cuenta este peligro o esta disminución del peligro de fuga. Mi pregunta sería, doctor, frente a esa situación, si existe o si se ha acreditado que el peligro de fuga a razón de las restricciones del Estado ha disminuido de forma latente, ¿cuál es la situación o qué es lo que les queda a aquellas personas o a aquellos abogados que invoquen la reducción del peligro de fuga y el magistrado simplemente no se pronuncia en la resolución porque cree que está en un estado normal, es decir, no considera la pandemia como tal? Ojo, solo estamos hablando de la prisión preventiva, no tocamos cesación, no tocamos prolongación, que son otros institutos de naturaleza diferente, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Cuál es el criterio del Poder Judicial? Más aún, el Poder Judicial ha determinado ahora que los plazos no se suspenden, que las audiencias de prisión preventiva se llevan. Y creo que usted también tiene conocimiento, doctor, que el día 21 de abril ha salido la resolución de la Fiscalía de la Nación, la 610-2020, que autoriza a los fiscales para realizar a través de medios tecnológicos el desarrollo de diligencias. Es decir, le está dando la posibilidad al fiscal para que continúe, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué el magistrado no llega a entender lo que usted está analizando y lo que muchos juristas ya lo están conversando? Nos vamos a su maestro, el doctor César Nagasaki también, quien
sostiene esta misma posición, pero sin embargo no hay un criterio uniforme en el Poder Judicial ahora. Usted ve en la Corte de Huaura una decisión, en la Corte de Arequipa otra decisión. ¿Por qué? No hay predictibilidad en la justicia. Exacto. Y lamentablemente cuando no hay predictibilidad, cuando el sistema de justicia penal, que es la parcela del poder del Estado más sensible, que toca las libertades de las personas, que toca su seguridad, que toca su derecho, que toca su patrimonio, cuando el sistema penal no es predecible, estamos en riesgo todos, los que están presos y los que podrían estarlo, los que podrían recibir una denuncia, aun cuando sea infundada o falsa. Entonces, este es un asunto absolutamente grave. Primero, el dato cierto, incuestionable, de que estamos en tiempos de pandemia, de que hay estado de emergencia, de que hay limitación de derechos, de que el riesgo de fuga, por tanto, se ve reducido, es un hecho notorio. Como bien conoces, el artículo 156, numeral 2 del Código Procesal Penal, dice que no se prueba lo que es notorio. El hecho notorio no se prueba. Lo notorio es, lo incuestionable es, lo indiscutible, lo que debe estar fuera de toda duda es que vivimos en una circunstancia anómala, extraordinaria, y que merece también respuestas extraordinarias. Si ordinariamente teníamos jueces carceleros, esos jueces carceleros en esta situación extraordinaria deben ser jueces garantistas. Mensaje para Carguancho. Entonces, el punto es que va a ver el video, seguir va a ver el video. Con medidas, no podemos seguir con medidas ordinarias en situaciones extraordinarias, en eventos extraordinarios. Por ejemplo, yo diría, desde el punto de vista de la defensa, nosotros instemos ceses de prisión preventiva bajo una interpretación pro homine, extensiva, garantista, protectora del artículo 283, específicamente el numeral 3 cuando se refiere a los nuevos elementos de convicción. ¿Qué nuevo elemento de convicción hay? Este evento, esta pandemia que estamos sufriendo y padeciendo todos, los que se contagian y los que tenemos riesgo. Cualquiera de nosotros podemos contagiarnos. Eso es uno. Dos, puede invocarse también el artículo 255, numeral 2. Y ya hay una resolución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para que los jueces revisen de oficio las prisiones preventivas. Y eso está regulado, ¿no es cierto?, como facultad, como previsión normativa, en el 255, numeral 2. Las medidas cautelares no son ad infinitum, no son ad perpetuum, son medidas temporales, acotadas, provisionales, sujetas a la cláusula rebus sic stantibus, y por tanto revisables, reformables aún de oficio, sin que nadie lo pida. 3. La revisión periódica de oficio, que es un deber que deriva del 7.3 de la Convención Americana, prohibición de detenciones arbitrarias. La Corte, entre otros, en el caso Carranza-Alarcón contra Ecuador, ha dicho que los estados, a través de los jueces, deben revisar de oficio si las prisiones preventivas se mantienen o no. Los jueces deben hacerlo, atendiendo a la circunstancia actual que vivimos. Variaciones de prisión por detención domiciliaria en atención al 290, uno de los supuestos del 290 del Código Procesal Penal sobre detención domiciliaria es cuando hay enfermedad grave. El caso de los valetudinarios. Puede que una persona tenga una enfermedad ordinaria, pero en estos tiempos esa ordinaria se convierte en grave, existe el riesgo de que sea grave, entonces hay que proceder con una variación de prisión a detención domiciliaria. Y en el peor de los casos, cuando el sistema de justicia penal ordinario fracase, tocamos la puerta del habeas corpus, el habeas corpus correctivo, para garantizar condiciones de vida digna y derecho a la salud de los internos. Doctor, y continuando con el tema, muy agradecido por su intervención y por su participación en el conversatorio jurídico el día de hoy. Realmente estamos muy contentos con su participación. Agradecemos todo el tiempo brindado con nosotros. Antes de terminar la entrevista, quisiera que saber, usted conoce la situación que está viviendo el Perú y el mundo en general, algún mensaje adicional para las personas acá dentro de nuestro país que están lógicamente pasando por esas circunstancias y especialmente para los abogados
quienes no somos los profesionales de primera línea, pero estamos en nuestras casas haciendo otros tipos de labor y estamos contribuyendo también para tratar de mitigar un poco este tema de la pandemia. Sí, un mensaje especialmente para los abogados, para los colegas y los colegas que ejercen en materia penal, como yo, como tú, Lee. Son tiempos difíciles, pero hay que aprovecharlos para cultivarnos, para capacitarnos, para leer en solaz, en calma, en tranquilidad. Hay que buscar una calma y tranquilidad dentro de este escenario difícil, complicado y aciago que nos toca enfrentar. Y dos, diría un mensaje también para los estudiantes, ¿no? Aprovechen clases, conversatorios, entrevistas como estas, difúndanlas, conózcanlas, comenten, cuestionen, participen, porque ya lo decía el maestro Eduardo Cotió, ¿no es cierto? El abogado que deja de aprender, que deja de leer un día, es un día menos abogado. Entonces, eso es importante porque el derecho se aprende leyendo y se ejerce pensando, acotaba él además. Entonces, es importante que no cese la actividad académica, que sigamos discutiendo estos temas de coyuntura necesarios, repetir hasta el cansancio que la prisión es la excepción y el último recurso, y la libertad valiosísima es la regla en el proceso. Sobre todo en estos tiempos, sobre todo en estos tiempos. Siempre, pero sobre todo en estos tiempos. Muchísimas gracias, Lee, gracias a tu estudio por esta valiosa iniciativa, gracias a LP y a todos los que están participando en el auspicio y patrocinio de estos eventos jurídicos. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor, por darse un tiempo y conversar. Sabemos que su agenda es recontra apretada. Veo en tu página que estás constantemente invitado, aunque estás desde tu casa, pero yendo a todas las sesiones virtuales, no solamente diplomados, conferencias, colegios de abogados, y estás full. Agradecerte porque tú ya conoces Iquitos, tú ya has estado en Iquitos varias veces, en varias oportunidades, y entonces has conocido el estudio, has estado con nosotros, y esperamos que este tiempo pase y volver nuevamente a retomarnos nuevamente para que nos visites y también visitarnos nosotros. Muy agradecido realmente. Eres parte también de la familia, no solamente de LP, sino del Estudio Rivera, y tenemos un gran cariño hacia ti para continuar avanzando siempre en este tema. Con los mejores deseos, doctor, quédate en casa, disfruta el tema de la cuarentena y seguimos avanzando. Muchas gracias, doctor. Que pases buenas noches. Y gracias a ustedes también por vernos desde las conexiones en internet. Fue el doctor Benji Espinosa el día de hoy quien amablemente nos ha acompañado. Y nos vemos mañana en la nueva entrevista que está programada según el cronograma. Hasta luego, doctor. Permiso. Chao, Lee. Muchas gracias.